¿Cómo están todos? Con frío, ¿no? Bendecidos y congelados. Bueno, yo tengo frío. Me iba a quitar la chamarra, pero sí me dio un poco de frío. ¿Qué les pareció la alabanza? Que de hecho tiene que ver mucho con las canciones, tienen que ver con el tema del día de hoy. Pues vamos a orar, si les parece bien, para empezar, ¿no? Ahora sí que como se debe, que Dios tome el control y que Dios haga y que Él sea el que hable. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este día que tenemos de bendición, por este día que tenemos, Señor, de compañía y de convivencia con nuestros hermanos en la fe, Señor, que también pues son amigos. Y te pedimos, Padre Santo, que tú tomes el control de todo este tiempo, de toda esta hora en la que tú vas a hablar. Te pedimos que tú seas quien esté ministrando, Señor, las palabras, que toques nuestros corazones, que toques nuestra mente, Señor. Si hay algo que esté impidiendo en mí o en cualquier persona o en cualquier lugar, en este espacio, en este tiempo, quítalo, Señor. Toma el control, Padre Santo, para que tu Espíritu Santo se revele a nosotros, Señor, conforme a tu voluntad. Padre, queremos saber de ti, queremos amarte, honrarte, Señor, servirte y seguirte, Padre. Pero también necesitamos de ti, Señor, que nos limpies, que nos sanes, que nos cuides, que nos cures. Padre, que toques nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Había dado un tema hace tiempo, ya tiene ya tiene un rato, pero que tiene que ver con el servicio y pues vamos a tocar un poquito acerca de ese tema. Y el tema del día de hoy se llama el propósito y la gran comisión. El propósito de manera individual, como hijos de Dios, como creyentes, y la gran comisión, que va enfocada a lo que también acaba de comentar el pastor, ¿no? Que se van a predicar, a evangelizar, y pues están haciendo esa obra misionera, que no es otra cosa más que pues orar y llevar la palabra de Dios a la gente que obviamente no conoce, que desea saber o conocer o que necesita, ¿no? Todos necesitamos. ¿Quién necesita de la palabra de Dios? Amén, todos, ¿verdad? Sí, comentaba hace un tiempo que si no tuviéramos leyes ni reglas, seríamos como los animales, ¿no? Dirían por ahí sin ton ni son, ¿no? Y seríamos quizá peores, ¿no? Entonces, pues Dios es quien pone las cosas para hacer, pone las reglas, los fundamentos, las normas, y pues nos cuesta mucho trabajo. Y ahí en nuestra imperfección, pues es donde se denota nuestra necesidad de estar cerca de Dios. No porque sepamos o no sepamos algo de letra, bien o mal, o como bien dice la palabra, dejamos de necesitar a Dios, ¿no? Un amigo decía de la Ciudad de México, él decía en una expresión, en son de broma, dice, pues tal persona está más allá del bien y del mal, ¿no? Piensa que ya no tiene que atenerse a cosas o situaciones como si todo se le fuera a dar, pero pues yo creo que dependemos de Dios en todo. Nos puede ir tan mal como a Job, o nos puede ir tan bien como a los que pues nunca padecieron ni sufrieron en la palabra, que también la Biblia habla de eso. Y en todo y por todo tenemos que estar agradecidos y debemos de bendecir a Dios por lo bueno y lo malo que llega, lo que tenemos y lo que vive, pues ahora sí que cada uno en su contexto. Muy bien, vamos a comenzar. Voy a citar un mensaje que ayer dio un pastor. Me invitaron a un pequeño evento como oyente, obviamente, y me gustó lo que dijo el pastor. Entonces le voy a dar lectura. Y dice, estoy confundido porque no salgo aquí enfrente de todos ustedes. Lo tomo como propio en este momento. Dice, si hay mejores siervos frente a mí, que Dios haga y diga su voluntad y me use. Y decía, pues ya en tono de broma, el pastor dice, si Dios usó a la burra de Balaam, pues que no me use a mí, ¿no? Y a veces estamos todos así, ¿no? Platicaba con unos hermanos también y decían, híjole, a veces es complicado, decía el pastor, es complicado servir porque a veces vives unas cosas y Dios te pone a predicar acerca de eso. ¿Cómo qué? Voy a poner el ejemplo de una hermana en Estados Unidos, no sé si ya falleció, pero ya tiene años, venía descrito en un libro cristiano,
y decía que la hermana era utilizada por Dios a nivel nacional e internacional en Estados Unidos, en su país, para sanar a la gente de enfermedades, y entre otras enfermedades, cáncer. Y la hermana a su vez tenía cáncer. Y es como irónico. Imagínate, a veces padecemos cosas. Decía el pastor ayer, dice, me ha tocado predicar de, no sé, a lo mejor de economía o de alguna situación referente a la palabra de Dios. Y dice, y yo en ese tiempo, decía el pastor, en ese tiempo estaba padeciendo situaciones similares. Y a veces es curioso, ¿no? Es difícil la vida de un pastor, hay que orar por los pastores, por los servidores, por los misioneros, los evangelistas. Y bueno, pues en ello pues aprendemos y sabemos que Dios es quien prepara, quien pone el querer como el hacer. Ajá. Y bueno, vamos primero con el libro de Eclesiastés. Ya lo tenemos 4:9 al 12. 4 del 9 al 12. Antes de ello escribí algo, pues que todos somos un equipo, en un sentido textual, literal, familiar, personal, laboral, académico, económico, pues en todas las áreas, ¿no? En los matrimonios, todos los lugares, en equipo de trabajo, aún en la iglesia, que todos somos uno y todos tenemos o debemos de tener el mismo proyecto, la misma razón de vida, de acción. Y dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentarán uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y el cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Esto está enfocado un poco más pues a los matrimonios propiamente, y la tercera figura que aparece ahí pues se refiere a Dios, ¿verdad? Se refiere a Dios. Cuando tú pones a Dios en tu matrimonio, en tu vida, es más fácil que las cosas surjan. Cuando realmente es así, se nota. Hay más paz, hay tranquilidad. No quiere decir que no se peleen, porque es normal que se peleen. Como decía un pastor sabiamente, dice, pues es como el box, tiene que haber reglas. Con esto no te debes de meter, con esto no te propases. Y quiero traspolarlo esto pues también en un servicio, en una iglesia, en una congregación. También hay reglas, hay límites, hay formas, hay maneras, ¿cierto? En el trabajo, igual, si están de acuerdo, pues van a trabajar para la misma área, de la misma forma, de la misma manera, con el mismo fin, el mismo propósito. Y para eso pues tiene que existir la comunicación. Ajá, y lo que debe estar en medio pues es lo que se refiere a pues la moral y la ética de Dios, las normas, las formas, las figuras, ¿sale? De las cuales debemos depender. Vamos a Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. ¿Alguien sabe qué es un don? Un regalo, una dádiva, un obsequio, ¿no? Y los regalos sabemos que no se regresan, ¿no? ¿Sí? A menos que de plano pues no esté bueno. No, pero ella hablan en serio, ¿mande? Ah, bueno. Ah, bueno. Un don, un regalo, un obsequio de parte del cielo. ¿Alguien tiene alguno que considere en su propia persona? Un regalo, un don, un obsequio, una manifestación de aprecio de Dios hacia nosotros. ¿Alguien tiene alguno que pueda comentar? ¿Mandé? ¿No cuál?
¿Nadie? El don de sanidad, muy bien. ¿Alguien más aparte del pastor? No se amontonen, con calma. El don, un don es un regalo. Puede ser, y sí, y ya eso, pues sí, sí vamos a ir más adelante. Pero quiero ver el concepto que tiene cada quien para ir retroalimentando. Entonces, un don, pues entendemos que es un regalo. Es una forma en la que Dios te hace partícipe de lo que Dios quiere hacer, no solamente en ti, sino contigo, es decir, cómo te quiere utilizar. Ya sabemos que Dios nos llama, Dios nos procura, Dios nos limpia, Dios nos sana, obviamente cuando nos dejamos. Si no nos dejamos, podemos pasar cuarto año toda la vida, ¿no? Quinto año ahí. Pero cuando queremos avanzar y mejorar en la vida y en las cosas, vamos a permitir que Dios siga haciendo una evolución dentro de nosotros. Y todos tenemos dones, todos tenemos regalos. Dice en Primera de Pedro, dice, ¿mandé? Pues es que pienso yo que es más que todo estar más en comunión con Dios. Estar en ¿Sin micro? comunión más con Dios para que, En comunión con Dios. o sea, como para nosotros despertar ese, porque todos tenemos solamente que nos para ir. Entonces, pues tenemos que estar más en comunión para saber. Porque, pues, los talentos son muy diferentes. Sí, Sí, pero pues no quiero. Pero, no sé si me entender. sí, claro. Sí, 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 lo que comenta la hermana Wendy es de que es diferente un don de un talento. Un talento a lo mejor es más visible, el talento de cantar, como la esposa del pastor que tiene una bonita voz, canta muy bien. Otro talento que tiene Martita, por ejemplo, que cocina bien rico. Cocina bien rico, tiene muy buen sazón. Ajá. Es un talento, es algo más visible, más popular, por así decirlo, ¿no? O de expresión más fácil. ¿Mandé? Ese es un talento, pero ese es un don, porque viene de parte de Dios. Un don viene de parte de Dios en el sentido de que es una expresión espiritual. Esa es la diferencia. Un don viene de parte de Dios y es de manifestación espiritual. Un talento es más fácilmente notable, tengas o no a Dios en tu vida, como el canto. Dime. ¿Es una habilidad, un talento? Sí, es una facilidad que tienes. Hay gente que tiene habilidad para las matemáticas. El don bien es espiritual, es una manifestación espiritual en la persona. Todos tenemos. Lo que pasa es que a veces la gente no lo desarrolla porque no tiene una cercanía con Dios. Por eso no puede utilizar ese don. Hay gente que tiene el talento, el don despertado o activado, por así decirlo, en Dios, de manera espiritual, pero lo quiere manipular. Yo pido y que vas a sanar y que no sé qué. Si Dios quiere, y a veces se nos olvida eso. Si Dios quiere, siempre tenemos que tener eso en la mente. Si Dios quiere, o decían antes, ¿no? Dios mediante, decían en México. Dios mediante, a eso se refiere. Si Dios quiere, voy a tener, voy a ir, voy a hacer, o no voy a hacer, o no voy a tener. Si Dios quiere, está en su voluntad. Si fuera en mi voluntad, pues queremos hacer y queremos deshacer, ¿no? Y a veces tenemos un bonito deseo, pero si no depende de Dios, aguas, nos podemos frustrar o nos pueden causar una frustración. Es que tú dijiste que Dios y que no. A ver, tú dijiste, dijo la persona, no lo dijo Dios. Hay que tener cuidado. Y precisamente cuando estamos, como bien decía Wendy, cuando estamos cercanos a Dios y leemos la palabra de Dios, sabemos discernir. Discernir quiere decir distinguir o separar una cosa de la otra, lo que es de lo que no es, lo que es de Dios de lo que es terrenal. Ajá. Un don, un talento, una actividad, una forma, a lo mejor física. Para el deporte, a lo mejor ese es un talento. A una habilidad, exacto. Pero pues eso ya es un poco más humano, más en un plano terrenal. Ajá. Hay gente que tiene habilidad para la física,
le entiende cosas increíblemente bien y fácil, rápido y te lo explica como cualquier cosa, ¿no? Y tú lo lees y vas con el primer párrafo y ¿qué? No le entiendo nada, ¿no? O para la química, para ciencias exactas quizá, ¿no? O que están en desarrollo de. Pero una forma de trabajar que tiene Dios es utilizar a su pueblo. Dios dice que Dios nos puede utilizar como un vaso, como los vasos que tú tienes en tu casa, como un cubierto. Dice para honra o deshonra. Es decir, si estás limpio te va a utilizar para el bien y vas a ser honrado por Dios. Dios te va a utilizar. Ay, la hermana oró por mí y yo sané. Dios quiso. Y Dios la pudo utilizar porque estuvo limpia desde antes. Estuvo en sanidad, estuvo en santidad, que es apartarse del mal para Dios. Y Dios puede utilizar a una persona para deshonra. ¿Se acuerdan o han leído a Job? ¿Sí? Job era un personaje del Antiguo Testamento en el cual habla de que él era humanamente perfecto, moralmente perfecto delante de Dios y Dios mismo lo dijo de él. Y dice que fue el diablo y le dijo, ay, pues es que le das todo, le das toda la bendición, le das sus hijos también, están sanos, se la pasan de fiesta y bla, 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 bla. Y dice aún que Job ponía ofrenda por si sus hijos habían pecado. Tan cercano estaba a Dios Job que dice, ok, yo sé que yo estoy bien, pero a lo mejor mis hijos están metiendo la pata y yo no los veo, yo no sé dónde están, no sé qué están haciendo. Dios, perdónalos, yo no sé qué están haciendo, si hacen bien o hacen mal. ¿Por qué? Porque era el anhelo de su corazón agradar a Dios. No solamente él, sino toda su casa. Entonces, el diablo fue delante de Dios y dice, ay, pues si le das todo, pues por eso te sirve, por eso te alaba, por eso te glorifica, porque pues está bien, no le hace falta nada, ¿no? Y aparentemente así podemos encontrar a la gente en algún lugar, en alguna situación, tiene buen trabajo, buena casa, buen esto, buen lo otro, bla, 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 y todo parece estar aparentemente en orden. Pero Dios le dio permiso de que el diablo tentara o que destruyera la vida moral de Job, del siervo de Dios. Le dio permiso. El diablo fue un instrumento de deshonra. Qué silencio, Dios mío. ¿Queremos ser instrumentos de honra o de deshonra? Ah, ¿verdad? Y sí responden, ¿verdad? Todos de honra, amén. Amén, Señor, que así sea. Todos queremos ser instrumentos de honra. Que Dios nos limpie, que Dios nos sane. Y aunque no nos use quizá, pero que sí nos vaya sanando, que nos vaya limpiando, que nos vaya purificando. Si yo ya no puedo, Dios, ayúdame. Te entrego esto y esto y esto. Yo voy a hacer mi parte y Dios se va a encargar de su parte. A veces tenemos problemas. Decía un pastor que conozco de hace muchos años, de aquí del Valle, y decía que dice, ¿y esto cómo se resuelve espiritualmente? Obviamente en un tono de broma, ¿verdad? Dice, ¿cómo se resuelve espiritualmente? Porque a veces te encuentras en encrucijadas que no sabes qué hacer. Y a veces hacemos todo menos buscar a Dios. Buscamos alicientes, situaciones, cosas. Y a veces nos perdemos utilizando mal las herramientas de las cuales Dios nos dotó. Hay gente que tiene mucha habilidad para el dinero, para hacer de recursos, pero se pierde, lo usa mal. Hay gente que tiene mucha habilidad para hacer relaciones personales. Hay que ver con qué tipo de gente se reúne o se junta tal o cual persona. ¿Cómo vas a utilizar tu don? ¿Cómo vas a utilizar tu talento? ¿Cómo lo puedes diferenciar?
tienes que estar o tenemos que estar cerca de Dios para que Dios nos haga ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y después de eso, como dice aquí en 1 de Pedro 4:10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. ¿Para qué es? ¿Pueden ayudarme a leer en voz alta? Dice, ministrelo a los otros, ¿como qué? Amén. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, todos tenemos un don, una forma de trabajo, de expresión celestial, de amor. Dice, ministrelo. ¿Alguien sabe qué quiere decir ministrar? Compartir, ¿qué más? Servir. No le soples, Jaime. Sí te oí. Le dice servir. Quiere decir servir, a eso se refiere. Servir, yo soy un servidor. Por eso el tema principal se llama servidores. Yo soy un servidor. Yo sirvo de lo que Dios me da, porque de mí yo no tengo nada. Dios me dio la inteligencia, me dio la capacidad, me dio la habilidad. Y Dios te va a pedir cuentas de lo que has hecho, de tus habilidades, de tus dones y de tus talentos. Ándale. ¿Cuánto silencio otra vez? No, bueno. Y dice, cada uno según el don que ha recibido. Todo lo recibimos de parte de Dios. Dice, ministrelo o administrelo o compártalo a los otros como buenos, ¿qué? Aquí está la redundancia, administradores. Lo que tienes, el talento y el don, no es tuyo, es de Dios. Y dice, de la multiforme gracia de Dios. De la multiforme gracia de Dios. Todo lo que tenemos es para los demás también. Tenemos que utilizarlo para bien. Si lo usamos para mal, estamos siendo usados para deshonra. Pero si queremos estar usados de parte de Dios para bien, tengo que estar en coinonía con Dios, tengo que estar en buena resiliencia con Dios, tengo que estar cerca de Dios, en intimidad con Dios. Quiere decir orando, leyendo la palabra, orando, alabando. Básicamente es eso. No es otra cosa, no es un gran misterio oculto. Para que Dios te vaya indicando, mira, te mandé a tal persona, tal fulano, tal fulana, para que tú le prediques, para que tú le hables, o para que le des a lo mejor algo de comer, invítale una comida, invítale un jugo. Es un decir según muchas cosas que hemos visto pasado en la vida, ¿no? A lo mejor vas en el carro y alguien te pide algo de comer. Tienes una paleta, pues dale la paleta. A lo mejor no puedes bajarte y hacer cosas, ¿no? ¿Quieres comentar algo? ¿No? Vamos a Marcos capítulo 15. Perdón, Marcos 16, 15 al 18. Un poquito más grande, por favor. No tanto. Y más centrado. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18. Capítulo 16, del 15 al 18, de favor. Cuando lo tengan o anoten, me dicen, ¿sale? Amén. Repitan conmigo, yo tengo dones y talentos de Dios para usarlos como Dios quiere, no como yo quiero. Amén. Marcos 16, del 15 al 18, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Se refiere a toda creación. ¿Se dan cuenta que no dice a todos los hijos de Dios? Dice a toda la creación de Dios. Y dice, el que creyere, se refiere a los seres humanos, obviamente, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado, cuando dice creyere se refiere a un seguidor, a una persona confesa que dijo, yo creo en Dios, yo quiero seguirle. No que diga, sí, yo sí creo. Sí, ya sé.
No, esos, esos no son creyentes. Ellos son convencionalistas, ¿no? Les convence algo un ratito por emoción y se les olvida la media hora, ¿no? Y dice, creyere y fuere bautizado, que ya después el pastor les hablará quizás del bautismo, ¿no? Y dice, será salvo. ¿Será qué? ¿Alguien sabe de qué va a ser salvo? Tal persona, hombre o mujer. No, ya te vi. Con el micro, porfa, para que se digo, te oigan ahí. De la muerte venidera o de irnos al infierno. Recordemos que la muerte espiritual es estar lejos de Dios. Esa es la muerte espiritual. A eso se refiere. Pero cuando ya no hay remedio, pues es cuando ya partiste de este plano terrenal. Ajá. Si quieres, bueno, si alguien va a pasar una vida eterna alejado de Dios, es una muerte eterna. Esa es la salvación de la cual Dios nos habla. Aquí en la tierra nos puede pasar X o Y cosa, ¿no? Alguien me decía, ay, es que no los cristianos no padecían y que no sufrían, que todo les iba bien. Y le digo, ¿y quién te dijo esa ignorancia tan grande, no? Por no decir otras cosas, no malas, pero no. Le digo, ¿quién fue Esteban? Le pregunté. Me dice el primer mártir. Le digo, ¿el primer qué? Mártir. ¿Por qué causa murió? ¿Por rebelde o por seguidor de Cristo? Por seguidor de Cristo. Hay diferencia, ¿verdad?, entre un hijo de Dios y uno que no lo es. La gente que padece por Cristo, que padece por Dios, Dios lo mira de otra forma, de una manera distinta. Lo tiene en otro concepto. Independientemente de que conoce su corazón, ¿verdad? Aún la gente que nos rodea. Pero la gente que padece porque pues, anda provocando situaciones, pues ya es otra cosa. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿será qué? ¿A quién creerle le pueden poner quizá el que no sigue en convicción? El que no le cree. Si tú crees algo, si tienes una convicción, en tu mente ya lo tienes plantado, cimentado, ajá, ahora sí que en la roca firme, y lo que corresponde en acción es precisamente vivirlo. Yo tengo la convicción de seguir a Dios de manera fiel, correcta, firme, honesta. Mis acciones lo tienen que reflejar, ¿cierto? Todos nos equivocamos, todos fallamos. Una cosa es el pretexto y otra cosa es, pues, realmente cuando, como decía el apóstol, lo que quiero no hacer, eso hago, pero lo intentas. Dios califica la actitud del corazón, que se va a la voluntad de que tú quieres agradar a Dios. A eso se refiere también. Dice, será condenado. ¿Y a qué creen que se refiere con la condenación? Con la lejanía de Dios eterno. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. Habla de señales. ¿Han visto que se ha puesto de moda en los memes que dice, ¿habrá señales? Se ríen porque sí, ¿verdad? Dice, habrá señales, ¿no? Dice, no voy a decir nada cuando llegue la quincena, pero habrá señales, ¿no? Ya ponen ahí un montón de cosas y ahorita está de moda. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. No que los invites a hacer fiesta. No, se refiere a que los eches fuera de la gente. Y para empezar los tienes que echar fuera de ti. Fuera demonios. Dice, hablarán nuevas lenguas. Cuando se refiere a las nuevas lenguas, lo siento, pero no es algo que te dicte un ser humano, que te digan que con la P, con la R, con la X, Y y Z, no es así.
Esto tiene que ser una influencia totalmente espiritual y no de cualquier espíritu, es de parte del Espíritu Santo, es de parte de Dios. Dios es quien hablará, te hará hablar nuevas lenguas. Quizá ahorita no entendemos esa parte, porque es un tema más espiritual profundo, pero aquí está, se tiene que hablar o tocar. Solamente la influencia del Espíritu Santo real en nuestra vida, su presencia, es cuando el Espíritu Santo nos va a hacer hablar esas lenguas. Dicen otros pasajes que son lenguas indecibles, es decir, que popularmente no las podemos aprender, o son lenguas angélicas o celestiales propiamente, y tu carne no lo puede entender generalmente, pero tu espíritu puede comprenderlo, pero tu mente no. Si en algún momento dice la palabra que no las hables frente a la gente en la iglesia, aún en la iglesia, y dice la palabra, no lo digo yo, si hay un intérprete espiritual y si considera que es para la iglesia, que lo diga. Si no lo hay, dice guarde silencio. No dije deje de hacerlo, dice guarde silencio. Dice porque para otros puede ser una locura. ¿Qué es esto? ¿Qué está hablando? ¿Qué dice? ¿Qué pacho? ¿No? Entonces, y dice la palabra, se pueden espantar, porque es algo sobrenatural. Hace cuando fue 8 días, que tuvimos una experiencia espiritual que Dios pues hizo varias cosas en acción, y estuvo padrísimo, y fue muy bonito. Y Dios reveló, Él se quiso revelar a la gente. Pero si se dan cuenta, viene de parte de Dios, no es de iniciativa nuestra. Por eso la dependencia de Dios, que siempre insisto, la Biblia, lee la palabra de Dios, tiene por sí sola suficiente luz como para mostrarse a tu persona, a tu ser. Yo me puedo equivocar, yo Jorge Díaz. Uno u otro pastor se puede equivocar, pero Dios no se equivoca. Por eso acudimos a Él cuando predicamos a Cristo, predicamos a Dios. ¿No? Y aquí hay otra parte. Judas tuvo al mejor maestro que ha existido y que existió, que es Cristo Jesús, y aún fue su amigo, fue su compa, fue su pana, su partner, ¿no? Cercano. Y aún así la regó. Todos nos equivocamos, nadie nos podemos sentir ni más ni menos. Yo solamente estoy temporal, es un rato y ya, donde sea, ¿no? Pero dependo de Dios, dependemos de Dios, ustedes dependen de Dios, por eso están aquí. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quién los va a echar? ¿En nombre de quién? En el nombre de Cristo Jesús. Dice, fuera demonios. Hablarán, nuevas lenguas. Dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, se refiere a los misioneros. No de que vayas al campo ahorita y te agarres ahí, no sé, una culebra o algo, ¿no? Se ríe la hermana. No se refiere a tentar. Y lo digo así porque ahorita nos da risa. Pero hay un pastor que vi en internet hace tiempo, que hasta salió en las noticias, que eso ya es tentar a Dios. Agarró una serpiente, la mandó a traer, tomó veneno y se murió. Él quedó mal. Dios no, porque no era de Dios eso. Y si la gente creyó eso al principio, era porque no conocía la palabra de Dios. Hay reglas, hay formas, hay maneras. Hay que conocer la palabra de Dios. Y dice, hablarán nuevas lenguas, dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí sí, cuando Dios te dice, tal persona va a sanar, pero Dios te dice, si Dios te guía, Dios te lleva en impulso a hacerlo, y te dice, ora, pon las manos, eso ya viene de parte de Dios. Hay que tener mucho cuidado, por eso no cualquiera puede estar moviéndose en una iglesia o congregación.
Es muy delicado, porque a veces con un buen deseo pueden tener una mala acción por ignorancia. Qué fuerte, ¿no? Como el pastor que les decía que se puso el veneno y dijo, no, aquí dice la palabra. ¿Utilizó el texto, la Biblia? Sí. ¿Está escrito? Sí. ¿Qué falló? Falló la persona, falló el discernimiento de ese hombre. Ni lo juzgamos, ni lo señalamos, ni mucho menos. Y salió en la televisión. ¿Tú lo llegaste a ver? ¿No? ¿Ahí qué falló? Pues obviamente falló el discernimiento, el entendimiento de ese pastor. Por falta de cercanía con Dios. Juan 12:26. Juan 12:26. ¿Qué tal hasta ahorita? ¿Voy bien? ¿Me regreso? ¿O me dicen cuando ya lo tengan? Juan 12:26. ¿Listo? Y dice, si alguno me sirve, sígame. Es decir, si tú en tu corazón estás dispuesto a servirle a Dios, dice, si tú quieres, entonces sígueme. Dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi ¿qué? Mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí dice que no vamos a estar solos. Dice, también estará mi, ¿qué dice? ¿A quién creen que se refiere? No nos manda solos, manda al Espíritu Santo con nosotros. Porque cuando Jesús se fue, ¿dejó a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo. Dios no nos manda solos. Ah, sí, mira, ve esto, mira, esos que huelen a azufre, sácale los chamucos, ¿no? A estos que no te dice eso, ¿verdad? Te dice, prepárate, necesito restaurarte, ordenarte, limpiarte, capacitarte y hasta entonces te voy a mandar. Y aparte de eso no vas a ir solo, vas a ir con el Espíritu Santo. De lo contrario, no puedes echar fuera demonios. A lo mejor hasta te brincan, ¿no? Si no vas con Dios. De verdad, eso puede suceder. Y hay que tener discernimiento para eso. En otro pasaje dice que no impongas las manos con ligereza. Se refiere a no meter las manos, no solamente orar por alguien físicamente, sino no meterte en cualquier lugar tan fácil para orar, para predicar, para esto, para aquello. Una vez me tocó que me invitaron de un lugar a orar por un joven en un cerro aquí en Toluca, que es una zona muy peligrosa, y pues Dios me guardó, yo no vi nada raro, ni feo, ni malo, y hay varios testigos ahí. Y decían que el chavo, pues tenía en ese tiempo, yo creo que él como unos 22, 24 años, no sé. Y que tenía como un mes en la cama, estaba acostado, no se levantaba. No estaba enfermo físicamente, no tenía ningún otro tipo de cuestión aparente por el cual tuviera que quedarse en cama y no levantarse para nada. Yo dije, bueno, pues voy a predicarle, ¿no? Voy a hablar. Y vimos a otras personas, pero a mí me mandaron con ese chavo y había otras hermanitas ahí, ¿no? Las mujeres a veces son las que más son aventadas para el ministerio, para servir, como que tienen más esa sensibilidad, ¿no? Y fuimos obviamente hombres y mujeres y les dije, bueno, pues lo que yo sé pues es orar, por cualquier cosa tú ponte a cuentas con Dios y después pide a Dios que te diga qué hacer. Yo dije, pues me mandaron, vengo, oro, y yo no le hablé al chavo, al joven, le dije, Dios, en el nombre de Jesús, le hablo al espíritu que tú le diste a este joven. Todos tenemos un espíritu, ¿sale?
Dije, hablo al espíritu de este joven. Te pido que tú lo hagas coherente y que entienda las palabras y que si él quiere responda. Le dije, Dios, si tú quieres que en el nombre de Jesús él te reciba, que él te escuche y que sea sensible a ti. ¿Ah? Y después empecé a orar para, conforme a la palabra, pues a atar todo espíritu inmundo, toda malicia. No lo eché fuera, pero sí lo até. Y el chavo empezó a sudar y empezó a temblar. Se levantó y fue a comer. Dios nos usa y a veces no lo creemos. Nos falta fe. Nos falta creer a veces. A mí me usó, Dios lo hizo, yo tengo esa capacidad, yo tengo ese poder que no es de mí, obviamente es de Dios. Y lo dudamos. Tienes que creer realmente que eres hijo de Dios. Lo que pasó después con el chavo, le perdí la pista, pero creo que se fue a malos pasos. Pero eso ya no depende de mí, ¿verdad? Ni somos gendarmes, ni policías, ni nada. Tampoco somos niñeros. Luego con cariño y con respeto, ¿no? La gente decide qué hacer y qué no hacer. Él toma una decisión. Oye, ¿qué pasó con este chavo? Preguntaba y pues no sé, creo que se fue y con otros chavos y se fueron a consumir no sé qué sustancias y no ha regresado. Dios hizo el milagro, Dios puede hacer un milagro en tu vida. La pregunta que sigue sería, ¿qué vas a hacer cuando Dios te responda un sí? ¿Cómo vas a reaccionar? A veces por eso Dios no te responde algunas cosas, porque Él sabe que vas a hacer un mal o que vas a reaccionar mal. Qué fuerte, ¿no? ¿Por qué crees que dice la palabra, pides y no recibes? ¿Lo han leído algunos? Pides y no recibes. Un profeta decía, dame lo necesario, lo justo, para yo poder estar cerca de ti, pero no me des tan poco, tan poquito, como para que yo reniegue de ti. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a la entropía, a la humanidad finita, imperfecta. Y a veces si Dios nos da más, nos podemos echar a perder nosotros solos. Es por eso que Dios no avala lo que ahorita se enseña en muchos lugares, la prosperidad, ¿no? Que todos tienen que ser multimillonarios casi, ¿no? Y no tienes y por eso andas en chanclas y que no sé qué, tu pecado. Lee la Biblia, vamos a leerla, te invito y me dices otra cosa, ¿no? Y para muestra un botón dicen popularmente en México, ¿no? Porque nos ven en el extranjero. Hay dos personajes que dijeron en el Nuevo Testamento que no tenían en ese día dónde recostar su cabeza. ¿Quién lo dijo? ¿Quién sabe? ¿Mandé? Jesús. Falta otro. ¿No se acuerdan? Fue un apóstol. ¿No? ¿Fuiste tú, Wendy? No, esperemos que no, ¿verdad? Y menos ahora con el bebé. Si Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, el Creador del cosmos, del todo el universo, dijo eso, porque Él se vino a ser servidor, se vino a ser lo menos, se entregó a sí mismo, se despojó de sí mismo para humillarse a ser como nosotros. Y dijo, esta noche no tengo ni dónde recostar mi cabeza, no tengo dónde dormir, no hay quien me diga, oye, vete. A lo mejor pasó hambre también y Dios Padre lo permitió porque tenía un propósito. Y a veces no entendemos eso y la gente de afuera tampoco lo entiende. ¿Qué hacemos con esos versos? ¿Los quitamos?
¿Verdad que no? Y viene la palabra. Hay que entender la palabra de Dios. Hay que leerla, hay que escudriñarla. Cuando utiliza el término escudriñar, ¿alguien sabe qué significa más o menos? Escudriñar. ¿Mandé? ¿Qué más aparte de meditar? ¿Nadie? Ahondar. ¿Quién más? ¿Nadie? Ay, si todos ven a otro lado, ¿no? ¿Quién quiere bendición? Yo, amén, gloria a Dios. No. Se refiere a desmenuzar, a deshacer. ¿Has visto el pollito desmenuzado? Así. Se refiere a utilizar instrumentos o herramientas, escatología, hermenéutica, exegética, cosas por el estilo, que en su momento lo verán si toman curso de teología. Son herramientas no necesariamente cristianas, sino científicas, de antropología, de arqueología, de historia y bla, 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 para interpretación de textos antiguos, para llegar a un término correcto. No es de interpretación personal la Biblia. No es de interpretación personal. El Espíritu Santo te va guiando qué estudiar y cómo estudiar. Y te va a dar a entender lo que es correcto. El libro más odiado y peleado de todo el mundo es la Biblia. El más impreso también, por cierto. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. El Espíritu Santo dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios te quiere honrar. ¿Quieres ser un instrumento de honra? ¿Amén? ¿O no amén? Amén.